Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estaba leyendo este libro de Carlos Sacheri, un clásico de un autor del nacionalismo católico argentino, asesinado por el ERP en 1974. Y quería comentarles un poco de lo que dice el libro respecto de la obra histórica de la Iglesia, respecto de lo social y también en particular acerca del siglo XIX. Así que creo que es un muy lindo texto, en este, sale al revés, ¿no? En el video, en este tiempo de posverdad, de relativismo, de negación del orden natural. Creo que es un texto muy importante, muy elocuente para los tiempos de hoy, así que les voy a compartir un poco lo que dice la obra. Sepan disculpar por ahí el ruido que hay en el exterior, ¿sí? Este apartado que dice la Iglesia y lo social, su obra histórica, dice Sacheri: desde el origen mismo del cristianismo, la Iglesia ha venido desarrollando una labor constante por el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales y por asegurar la vigencia práctica de los mismos en los países a través de los cuales ha ido extendiendo su influencia benéfica. La dimensión social de su apostolado se ha traducido progresivamente en tantas iniciativas e instituciones que ninguna otra institución humana podría jactarse de haber realizado obra semejante. La magnitud de lo emprendido impide toda enumeración exhaustiva, pero bastará una breve consideración de ciertos hechos significativos para comprobar hasta qué punto el mensaje de salvación que el cristianismo aporta a los hombres se ha reflejado en una obra admirable de promoción humana y social. ¿Sí? Esta es la introducción que da para hacer un repaso sobre el cristianismo primitivo, el cristianismo medieval, la cristiandad medieval y los tiempos modernos. Respecto del cristianismo primitivo, dice Sacheri: el mensaje de caridad evangélica muestra ya en las epístolas de San Pablo su dimensión social. Cuando el apóstol se dirige al esclavo, le recuerda sus derechos a la par que sus obligaciones para con su Señor, y de este modo tan simple y silencioso, la difusión de la fe cristiana fue transformando radicalmente la antigua institución de la esclavitud. El testimonio imparcial de los historiadores de la antigüedad pone de relieve la eficacia de la labor desarrollada en tal sentido por las primeras comunidades cristianas que se constituyeron a lo largo de todo el Imperio Romano. El signo característico de la vida evangélica es aquel mirad cómo se aman de los hechos de los apóstoles, con el cual los paganos reconocían las consecuencias prácticas de la nueva religión. Millares de mártires víctimas de crueles persecuciones testimoniaron con su vida la vocación de paz que los inspiraba. Durante los siglos II al V, los santos padres de la Iglesia, tanto latina como griega, desarrollaron en sus escritos un pensamiento profundo en materias sociales y hasta económicas, sentando así las bases de la elaboración teológico-moral de los siglos siguientes. ¿Sí? Ahí hace un aporte sobre la obra histórica de la Iglesia en la antigüedad. Luego va a hacer un desarrollo sobre la cristiandad medieval, donde va a decir que la crisis del imperio pagano transformó rápidamente a Europa en un mosaico de pueblos y naciones que se invadían y dominaban entre sí. La fuerza de las comunidades cristianas existentes y el espíritu abnegado de los misioneros fueron sentando las bases de la pacificación social. Una nueva Europa surgió paulatinamente, unificada por la común adhesión a los mismos valores religiosos y morales. Lefort, un autor que estudia la parte medieval, siempre destaca, ¿no?, que es imposible entender a Europa sin el aporte del cristianismo. En el plano social, dice, las realizaciones del cristianismo medieval fueron múltiples. No solo la primacía de los valores religiosos inspiró numerosas iniciativas de tipo asistencial, como ser la creación de hospitales, casas de Dios y dispensarios, asilos de ancianos y orfelinatos. También presidió en materia económica las organizaciones de talleres, las primeras corporaciones, los gremios profesionales, ¿sí? Ahí vemos la parte económica. Y en cuanto a la política internacional, es interesante lo que dice, porque dice, se refiere, la autoridad religiosa desempeñó durante los siglos la función de árbitro supremo al dirimir los conflictos de los monarcas del litigio, asegurando así la paz entre los pueblos.
la idea de la tregua de Dios, la paz de Dios, la prohibición del uso de ciertas armas, ¿sí? La Alta Edad Media también testimonió elocuentemente el valor que la Iglesia asignó siempre al cultivo de las ciencias y de las artes. A veces cuando se habla del oscurantismo medieval, del oscurantismo cristiano, ¿no? Vemos que hay alguna parte histórica que por ahí hay que entrarle más en profundidad para no quedar, digamos, en la espuma, en la liviandad del análisis. La Alta Edad Media, les decía, testimonió elocuentemente el valor que la Iglesia asignó siempre al cultivo de la ciencia y de las artes. Surgieron las primeras universidades, París, Oxford, Bolonia, con el esplendor de la elaboración filosófica y teológica y el cultivo de las ciencias experimentales. Habla de Santo Tomás, de Buenaventura, de Alberto Magno, de Bacon. Las letras y las artes alcanzaron una perfección incomparable con las catedrales góticas, la obra del Dante y los frescos y cuadros de Giotto y Frangélico. Y nos queda por último los tiempos modernos, donde va a decir: durante el Renacimiento la Iglesia presidió el desarrollo de las letras y las artes, con papas como Julio II, pero al mismo tiempo inspiró sentido misional a los descubrimientos y colonizaciones de nuevas regiones. Los teólogos españoles del siglo XVI sentaron las bases de los derechos humanos con una precisión que nada tiene que envidiar a la Declaración de la ONU de 1948. Ahora que se está acercando el 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América por parte de la cristiandad, como para tener en cuenta, ¿no? Y poder contrarrestar el argumento de la leyenda negra que impera sobre la tradición hispano-cristiana. Al mismo tiempo se elaboraron los principios del derecho moderno internacional y asumieron la defensa de los derechos de los aborígenes. En nuestro país aún existen vestigios de la admirable obra de promoción cultural y social de las misiones jesuíticas franciscanas. Frente al capitalismo en formación, la Iglesia reiteró incansablemente la prohibición de la usura con documentos como la Bula Detestabilis de Sixto y la Bula Vix Pervenit de Benedicto XIV. Denunció energéticamente la supresión de los derechos de reunión y de asociación y la disolución de las organizaciones gremiales existentes por imposición de la ley de Chapelier dictada por los revolucionarios franceses. La cuestión social, que es la parte que le continúa, acaba de nacer, dice. ¿A qué nos referimos como la cuestión social? Bueno, esto que pone en jaque al orden social. Pensemos en la cuestión obrera, la cuestión a las indignas a las que se encontraban, digamos, los obreros con el nacimiento del capitalismo y de la revolución industrial. Las nefastas consecuencias del liberalismo económico y político ensombrecerían el surgimiento del romántico siglo XIX, con la miseria de cientos de miles de hogares obreros y el empobrecimiento de las clases medias en beneficio de una burguesía próspera que logró adueñarse del poder político, destronando reyes en nombre del pueblo soberano. Por su parte, la Iglesia, defensora del orden natural y de los derechos humanos, se aprestó a combatir con nuevas armas a los enemigos de la fe y de la civilización. Este es el apartado 1, es decir, es la primera nota, es el primer capítulo, la Iglesia y lo social, su obra histórica, que salía en el diario Nueva Provincia de Bahía Blanca y que después se compiló bajo el nombre del orden natural, y que acá en esta edición que yo tengo tiene un prólogo de Monseñor Tortolo, arzobispo de Paraná, de septiembre del 75. Me gustaría poder cerrar este video, para no hacerlo muy, muy largo, con la Iglesia y la cuestión social en el siglo XIX. El proceso revolucionario tiene las crisis sociales, la cuestión social y las etapas, y la obra de la Iglesia. Respecto del proceso revolucionario, dice: como lo han reiterado incansablemente los pontífices, sobre todo a partir de Pío IX, los grandes males de la civilización moderna provienen de las erróneas ideologías que se difundieron en las naciones occidentales. La crisis intelectual dio paso a la corrupción de las costumbres, y esta última originó una serie, aún hoy inacabada, de crisis políticas y sociales, de guerras civiles e internacionales, cuya etapa más reciente estaría configurada por la guerra subversiva. El diagnóstico de los papas es unánime al respecto:
Para comprobarlo basta con releer documentos tan significativos como el Syllabus de Pío IX e Immortale Dei de León XIII y confrontarlos con la encíclica Ad Petri Cathedram de Juan XXIII e innumerables alocuciones de Pablo VI. Las falsas ideologías llevan a la corrupción moral y esta desemboca en la subversión social. Es interesante lo que dice Sacheri ahí, ¿no? Las falsas ideologías llevan a la corrupción moral y esta desemboca en la subversión social. El surgimiento y la evolución de la llamada cuestión social en los siglos XIX y XX constituyen una prueba elocuente. Ahí va a hablar de las crisis sociales, va a hablar en especial de la caída del régimen, es decir, de la Revolución Francesa, va a decir, la caída del régimen de las monarquías europeas como consecuencia de la Revolución Francesa perturbó profundamente el orden social, sumando a las consecuencias desastrosas del liberalismo capitalista la inestabilidad de los regímenes políticos. El profundo cambio tecnológico que ocurriera principalmente a lo largo del siglo XVIII y que se conoce con el nombre de Revolución Industrial, contribuyó singularmente a aumentar los desequilibrios sociales existentes bajo el absolutismo monárquico. La aplicación sistemática de maquinaria de reciente invención al proceso de la producción industrial coincidió históricamente con el auge del enciclopedismo o iluminismo y la formación del liberalismo económico y político. Lo que estaba llamado a acelerar el progreso económico de la humanidad se vio pues desvirtuado por influjo de las ideologías. El avance tecnológico permitió que una nueva burguesía aumentara constantemente su poder económico en detrimento de la clase obrera. El auge industrial fomentó la deserción rural, al par que favoreció la concentración urbana de la población. Las familias emigradas no lograban trabajar sino en condiciones misérrimas, carentes de toda protección y estabilidad. Los abusos de todo tipo y el pauperismo creciente de enormes masas de población terminaron por hacer tomar conciencia de la necesidad de unirse para defenderse. Así surgen por un lado las corrientes socialistas y por otro los primeros esbozos de organización sindical. Con respecto a la obra de la Iglesia, y para cerrar ya, va a decir Sacheri que a medida que las naciones occidentales se iban apartando progresivamente de las convicciones religiosas y de las prácticas morales del catolicismo, la Iglesia fue diagnosticando en forma certera las raíces de los males y puntualizó los principios permanentes de toda auténtica organización social. Su obra se desarrolló a través de dos medios principales, uno teórico y otro práctico. El instrumento teórico fue la doctrina social de la Iglesia. El instrumento práctico estuvo dado por la multiplicidad de iniciativas de todo tipo, mediante las cuales aquella fue aplicada concretamente a las diferentes situaciones y problemas. ¿Sí? Una teórica general y la otra particular en los problemas. La doctrina social de la Iglesia existió desde siempre. Podemos decir que comienza con el Evangelio dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La patrística, la teología medieval y la escolástica del siglo XVI jalonaban su elaboración histórica. Pero es a partir del Papa Benedicto XV que la doctrina es formulada en forma sistemática, metódica a través de las encíclicas papales. Una playa de grandes papas de una síntesis coherente y completa sobre todos los problemas de orden social contemporáneo a la luz de los eternos principios del derecho natural y del Evangelio. En el plano de las realizaciones concretas surgieron por doquier las primeras medidas prácticas para superar la cuestión social. En todos los países católicos se organizaron centros de estudios sociales, nombra muchos ahí, el Círculo Vienés, el Centro de los Estudios Sociales de Malina, fundado por el cardenal Mercier, los centros alemanes animados por Monseñor Ketteler, y habla en particular de la Argentina, dice en nuestro país el influjo de estas iniciativas a través de los grupos del Padre Grote, o los círculos católicos de obreros, las mutuales, cuya admirable historia están aún por escribirse. ¿Sí? Bueno, ahí les compartí el capítulo 1, la Iglesia y lo social, su obra histórica, y la Iglesia y lo social en el siglo XIX. Espero que les haya servido. Nos vemos en otra edición de estos videos que recuperamos algunos de los teóricos y pensadores nacionales olvidados hoy en día en este tiempo de anticristianismo, de relativismo, de posverdad. Les mando un abrazo grande, que tengan muy buen sábado.